Muy buenas a todos y todas. En este video tutorial os quiero enseñar cómo instalar Quartus en Ubuntu 20.04. Quartus es un software que permite la implementación de circuitos digitales en FPGA de Intel Altera. El primer paso para obtener Quartus sería irse a la página de Intel y descargar los binarios que ofrece. Para ello, nos iríamos a Internet, a nuestro navegador favorito, y escribiríamos Intel FPGA Download Center. En los resultados que se nos ofrece le daríamos a Download Center for FPGA de Intel. En cualquier caso dejaré el enlace en la descripción. Una vez hecho clic se nos debería haber aparecido una página como esta, en la que se nos permitirá seleccionar la versión de Quartus que deseemos instalar. No todas las versiones de Quartus son compatibles con todas las familias que ofrece Intel, así que tendremos que tener cuidado con eso. Para saber si una versión es compatible o no, le daríamos clic a una versión en determinado y en la tabla de la derecha se nos diría qué versiones son compatibles o qué familias son compatibles. En el caso de la versión 20.2, las familias compatibles de FPGA de Intel serían la Stratix 10, la Aria 10, la Cyclone 10 GX y la Agilex. La idea sería ir de la versión más actual a la versión más antigua y comprobar cuál es la primera versión que es compatible con la familia de FPGA de la que nosotros disponemos. A modo de ejemplo, yo voy a trabajar con la familia de FPGA que incluye la placa OMDAZZ, la cual incluye un EP4CE6 o un EP4CE10, ambos de la familia Cyclone 4E. En mi caso, la primera versión que es compatible con esa familia es la 19.1, y lo podemos comprobar aquí, puesto que pone en la versión 19.1, en la tabla de la derecha, Cyclone 4E. 4 es el número romano. Entonces, una vez seleccionada la versión, vemos que se disponen de tres versiones diferentes. En el caso de que se quiera optar por la versión gratuita, le daríamos a Light Edition. Por lo cual yo le doy a Light Edition, puesto que yo busco la versión gratuita, y se nos debería aparecer esta página, en la cual se nos ofrecen diferentes posibilidades para descargar Quartus. En mi caso, la más sencilla para descargar sería la que está en la pestaña Combine Files, puesto que es un único archivo que lo incluye todo. Así que le daríamos clic al botón de descargar y le daríamos a aceptar. En mi caso yo ya tengo el archivo descargado, sin embargo vosotros tenéis que descargarlo, son 6 GB de descarga, así que hay que tener un poco de paciencia. Una vez descargado el archivo, probablemente en descarga, debería ser tal que así. Entonces, este archivo se puede descomprimir e instalar con el instalador que ofrece Intel. Sin embargo, este instalador no te instalará las dependencias y existen algunos errores que se deben subsanar. Por lo tanto, yo he preparado un script que nos permitirá hacer esto de una manera mucho más sencilla. Para poder usar ese script, nos iríamos a mi repositorio, cuyo enlace dejaré en la descripción, y le daríamos al botón de Code y al botón de copiar, o seleccionaríamos el enlace y le daríamos a copiar. Una vez copiado, en la carpeta donde esté el Quartus que hemos descargado, le daríamos clic derecho y le daríamos en abrir en un terminal. Aquí escribiríamos el comando git clone y lo que acabamos de copiar. Para pegar podemos darle clic derecho y pegar, o pulsar la combinación de teclas Ctrl Shift V. Es posible que vosotros no tengáis Git instalado, y para instalarlo tendréis que ejecutar el comando update sudo apt update y posteriormente el comando sudo apt install git. Como yo ya lo tengo, no lo voy a hacer. Una vez ejecutado el comando git clone,
se nos debería aparecer una carpeta que se llama Quartus Installer Ubuntu. En esa carpeta nosotros movemos el archivo a esa carpeta. Y aquí en la terminal también escribimos el comando cd Quartus Installer Ubuntu para irnos a esa carpeta. En esta carpeta hay varios archivos en el que nos deberemos preocupar de Quartus install.sh. Es decir, que el primer paso es abrir el archivo y fijarnos en que debemos escribir manualmente la versión de Quartus que hayamos instalado, en mi caso la 19.1. Y también debemos escribir la subversión. La subversión, si nos fijamos en el nombre del archivo, está aquí. Después del 19.1 está el .0.670, tal cual viene aquí. Si habéis descargado cualquier otra versión, entonces tendríais que pegar esa subversión, sin olvidarnos del punto inicial. También podemos cambiar la ruta de instalación. En mi caso yo lo instalo en /opt /altera la versión que hayamos seleccionado, aunque vosotros podéis seleccionar cualquier otra ruta, incluso si es vuestro home. Una vez tenido todo esto en cuenta y habiendo modificado el script adecuadamente, lo ejecutaríamos mediante el comando bash Quartus install, aunque el comando se debe ejecutar mediante sudo, puesto que hay que instalar algunos archivos de configuración. Entonces, lo ejecutaríamos, escribiríamos nuestra contraseña y aquí se empezaría a instalar todo. Este script tarda un rato, puesto que tiene que descomprimir el archivo, tiene que instalar y mover todos los archivos, etcétera, etcétera. Así que es posible que os tarde bastante. Una vez que todo esté listo, continuaremos con el vídeo. Una vez instalado Quartus, es posible ejecutarlo sin problema en principio. Para poder ejecutarlo sin reiniciar el ordenador es necesario escribir la ruta completa del ejecutable de Quartus, la cual se encuentra en mi caso en /opt /altera /19.1, la versión que he instalado yo, /quartus /bin /quartus. Sin embargo, si reiniciáis el ordenador, es posible ejecutarlo directamente presionando las teclas de Alt y F2 simultáneamente y escribiendo Quartus. En mi caso, como no he reiniciado, pues me toca escribir la ruta completa. Entonces, escribiendo la ruta completa, le daría a Enter y se nos debería abrir el Quartus. Es posible que la primera vez que lo abráis tarde un poco más, puesto que tiene que cargar, generar archivos iniciales, concretar la licencia, tal. Así que deberíamos ver algunos mensajes. En mi caso hay una dependencia que no tengo instalada, Live Here Live. No es necesaria, puesto que simplemente sirve para buscar actualizaciones de Quartus. En el caso de que vosotros los deseéis, pues la instaláis. Y tras un ratillo se nos debería ver una ventana que nos pedirá la licencia. En nuestro caso le seleccionaremos que vamos a usar la licencia gratuita, para lo cual le daríamos a Run Quartus Prime Software y le daríamos a OK y se nos abre Quartus. En principio no debería ocurrir nada bueno, nos sale esto porque no tenemos instalado la dependencia que he mencionado previamente. Sin embargo, para poder probar que todo efectivamente funciona, voy a preparar ahora mismo un proyectillo sencillo que nos permitirá programar la FPGA o MDA-ZZ y probar el funcionamiento de Quartus. Así que volvemos en un segundo. El programa que he preparado básicamente o esencialmente lo que hace es que mediante presionando el botón 1 se encienda el LED 4. No es necesario que entendáis el código ni el proceso de generación del proyecto, simplemente tenéis que tener en cuenta que el proyecto está subido en un enlace que dejaré en la descripción, con el cual podréis probar la placa. Para probarlo,
Una vez descargado el proyecto, le dais a File, Open Project, vaya a donde lo hayáis descargado y abrís el testquartus.qpf. Yo ya lo tenía abierto. Entonces, una vez abierto, le dais al botón de Start Compilation y esto tardará un ratillo. No debería tardar mucho, sin embargo, es posible que tarde 30 segundos aproximadamente, quizá un poquito más, quizá un poquito menos. Una vez que ya se haya compilado, en lo cual se podrá ver aquí a la izquierda, le daremos a Tools, Programmer y le daremos al botón de Hardware Setup, aunque previamente tenemos que tener conectado la placa y el puerto JTAG y además la placa tiene que estar encendida. Entonces, una vez cumplidas esas condiciones, aquí en el Selected Hardware nos tendría que aparecer el usuario Blaster, le daríamos y le daríamos al botón de Start para empezar a subir el circuito digital a la FPGA. Si todo ha ido correctamente, aquí a la derecha nos aparecerá una barra verde de Success al 100% y si presionamos el botón 1 de la FPGA se nos debería encender un LED, lo cual confirmará que el proceso ha ido correctamente. En el caso de que algo no haya funcionado, podéis indicar los detalles del mal funcionamiento en los comentarios y así intentaremos entre todos resolver las dudas. Espero que este video tutorial os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.